Qué gusto de reencontrarnos en este su programa El Sabor del Saber. Y estamos muy complacidos porque nos acompaña un destacadísimo mexicano, Rafael Tovari de Teresa. Veamos su semblanza. Rafael Tovari de Teresa es un muy destacado diplomático, abogado e historiador mexicano que entre sus importantes cargos ha ocupado el de ser embajador de México ante Italia, director general del Instituto Nacional de Bellas Artes y presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y brevemente coordinador de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana. Es autor del libro Modernización y Política Cultural, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1994 y coautor de la obra colectiva en 2 volúmenes El Patrimonio Cultural de México, CNCA, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en 1997. Ha recibido múltiples e importantes reconocimientos y condecoraciones, otorgados entre otros por los gobiernos de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Francia, Guatemala, Italia, Polonia, Rusia, Suecia, Ucrania y Venezuela. Así también publicó en marzo de 2009 la novela titulada Paraíso es tu memoria, en Editorial Alfaguara, y en 2010 su segundo libro, El último brindis de Don Porfirio, de Editorial Taurus. Con nosotros, un mexicano que se ha distinguido en las instituciones de México. Pues, Rafael, qué gusto, de veras que estamos muy contentos. Te saludamos, Alejandro. Bienvenido. Alejandro Ordorica y yo. Y bueno, por supuesto, nuestro equipo de Mexiquense TV. Y bueno, pues eres un hombre con una vida intensísima, además con una doble presencia tanto en las instituciones públicas culturales y en la literatura, que además has tenido un gran reconocimiento. Y yo tengo ganas de que nos platiques de este libro, el más reciente que acabas de escribir. ¿Por qué no nos cuentas de esta novela que es tan interesante, que además, bueno, siento que ha sido una tarea pospuesta, ¿verdad? Venía tejiéndose desde París, así entiendo, ¿verdad? Así es, mira, efectivamente desde siempre he tenido la vocación de escribir, pero las condiciones luego no se dan para que tengas el tiempo o la adecuada posibilidad de publicar. Cuando estuve al frente del INBA y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, prácticamente tenía yo una novela terminada, pero no la quise en ese momento publicar por razones obvias. Creo que lo podía yo decir de un modo muy sintético. Si era la novela buena, me iban a decir que no trabajaba yo, sí, porque le he dedicado todo mi tiempo. Y si era mala, pues me iban a preguntar qué hacía yo en Conaculta. Entonces, me fui a Italia como embajador, ahí la pude pues prácticamente terminar. Brevemente estuve al frente de la coordinación del Bicentenario, y en ese momento, cuando renuncio, pues digo, es el momento de publicarla. Y afortunadamente Editorial Alfaguara la conocieron la novela, conocieron el manuscrito y me ofrecieron publicarla. Esta es una novela, es una historia de familia, es una saga a través de 4 generaciones que narran los principales eventos que ocurren en México desde el siglo XIX hasta la época actual, y muy concentrado en la época del porfirismo. Concretamente es la historia de una familia con grandes privilegios en esos años, cómo los impacta la revolución y cómo van sobreviviendo durante el siglo XX hasta llegar una quinta generación a tener ya su propia vida, su propio espacio, más allá de los privilegios, y un poco siempre esta mitología familiar que va marcando. Y unos se adaptan y otros no. Y unos se adaptan y otros no, y ahora sí que como la evolución darwiniana, unos sobreviven y otros se quedan en ella. Es una novela en la que tuve mucho interés y me encantó ver cómo los eventos históricos pueden impactar vidas específicas, hombres, seres humanos que son unos u otros en un contexto histórico el mismo. Entonces, esta es básicamente la novela, es una historia de familia, cruzan por ahí algunos personajes de la época, desde la Nahuiolín
hasta, bueno, Carmen Mondragón, Sí, hasta personajazos. exactamente, y se establece un diálogo entre un tío y un sobrino a través del gusto de la música, que es uno de los temas que a esa familia la caracteriza. Incluso tu personaje dice que no se puede vivir sin música. Así es, un poco parafraseando aquella frase que decía Nietzsche, ¿no? Que la música, la vida sin la música sería un error. Exactamente. Totalmente, y además un poco autobiográfica, porque sé que te gusta, por un lado, los temas, las biografías. Yo cuando he platicado contigo me ha quedado muy claro que hay ese amor o ese interés muy particular a la biografía, y por otro lado a la música, ¿no? Pues sí, mire, tengo grandes pasiones culturales desde niño. La lectura y la música efectivamente han ido pasando por los distintos géneros. Una época fue mucho los temas históricos concentrados en vidas, que eran las biografías, la novela prácticamente de todas las regiones del mundo he podido un poco acercarme a ella, pero la música sí ha sido una constante en mi vida, ese placer. Y Qué otras bueno. dos constantes, Rafael, a ver si estamos de acuerdo. Por un lado, enlazas las dos, de hecho, en la etapa sobre todo de Porfirio Díaz. Exactamente. Y esta, que yo digo, muy afortunada combinación que haces de ficción con hechos verdaderos, con la historia propia. Sí, mire, en la novela, En Paraíso es tu memoria, pues sí, hablo mucho del porfirismo. Tenía yo información de primera mano de todavía algunos personajes de mi propia familia o de mi cercanía que tuvieron todavía que vivieron esos momentos, y en una tradición oral llegó hasta mí pues ciertas historias que uno las reproduce siempre con el tamiz de la ficción, de tal manera que yo podría decir que mi novela es una historia de lo que fue, de lo que no fue, de lo que pudo ser. Entonces ahí entra el porfirismo, y posteriormente escribí otro libro que se llama El último brindis de Don Porfirio, que es una crónica del último año de Díaz. Es 1910 y el contexto en el que se dan las fiestas del centenario. Este es un tema que siempre me ha acompañado, el interés por él, y bueno, y de modo particular cuando fui el coordinador de este tema pues, en el gobierno federal, pues creo que era una referencia obligada, porque si bien no es una apología o una oda a Porfirio Díaz, pues sí, en ese claroscuro, que es ese personaje tan complejo pero tan rico de nuestra historia, sí nos puede dar una referencia de cómo México celebró el inicio de su independencia, el centenario, hace 100 años. Muy interesante todo lo que nos estás contando, y yo quiero nada más, antes de irnos a la pausa, subrayar que bueno, todo esto además está muy enraizado en tu amor a México, que eso sale y es algo que se siente como una pasión muy fuerte. Y bueno, pues estamos platicando con Rafael Tovar y Teresa. Vamos a una pequeñísima pausa, pero vamos a seguir con esta conversación Está tan muy interesante. Así es. Estamos con Rafael Tovar y de Teresa, un hombre muy destacado de las instituciones mexicanas, ahora también de la literatura, historiador, diplomático. Y bueno, no podemos dejar de formularle una pregunta que consideramos Marta y yo en este momento es muy oportuna y trascendente. Se cierran 2 sexenios de cultura que han estado a cargo de un gobierno panista, pero en ese sentido sería muy importante oír a Rafael Tovar y de Teresa cuál es su valoración de estos últimos 12 años y en todo caso cómo perfilar también lo que viene con el cambio de gobierno. Pues mira, yo creo que en primer lugar hay una enorme tradición en materia de administración cultural en nuestro país. Uno de los primeros gestos hacia ello es del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, en 1825, cuando crea el primer Museo Nacional de Historia.
Creo que eso marca todo. Durante el siglo XIX hay una clara vocación hacia la protección del patrimonio. La primera ley es de 1842. En 1910, con Porfirio Díaz, es muy claro, sobre todo con las fiestas del centenario, en el que hay un concepto que crea Justo Sierra, pues, que culmina con la creación de la Universidad Nacional. Con la revolución se revitaliza enormemente. Yo creo que tiene una vitalidad enorme, todo un movimiento cultural que es parte ya del imaginario que marca nuestra nación en el mundo y frente a nosotros mismos. Esto ha implicado una política cultural constante durante el siglo XX. Yo creo que México ha podido construir sin duda alguna la más grande infraestructura cultural de América Latina. En muy buena parte fue gracias a ese impulso, a esa conciencia y esa importancia que se le dio durante los gobiernos del siglo XX. Ahora, los qués yo creo que son muy claros y esos no se modifican. La protección del patrimonio, el libro y la lectura, las culturas populares, la difusión de la cultura, el estímulo a la creatividad, educación artística, etcétera. Los cómo son los que cambian. Yo quisiera un poco subrayar que en el año 2012 tenemos frente a nosotros la posibilidad de nuevas herramientas tecnológicas que yo creo que por primera vez permitirán una verdadera democratización de bienes y servicios culturales, de llevarlos a al mayor número de personas, incluso yo creo que en número nunca alcanzado. Y hasta el mundo, ¿no? Y hasta el mundo, y en una verdadera proyección, exactamente, proyecta. Y entre otras cosas, para rescatar la imagen de México. Claro. Ahora, en esto también hay que sumar nuevas condicionantes. Yo creo que el tejido social en este momento está muy fracturado por la inseguridad, la violencia, y la cultura es un medio perfecto para poderla recomponer. En segundo lugar, los jóvenes, creo que es evidente lo que ha sucedido en los últimos meses, que han buscado nuevos canales de comunicación. En tercero, hay una mucho mayor participación de los estados y municipios. Yo creo que hay una serie de condiciones